Me agrada saludarlos en el nombre del Señor, deseándole toda clase de bendiciones. Sean bienvenidos también en el nombre del Señor a este espacio en el cual nos hemos encontrado en otras oportunidades para disfrutar la meditación bíblica y, por supuesto, cumplir el propósito principal, que sea para gloria del Señor y para mutua edificación espiritual. Gracias al Señor por las condiciones que Él nos permite para volvernos a encontrar, y a ustedes también por sus oraciones y por estar pendientes de este espacio en el cual juntos hemos recorrido ese sendero de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad quiero compartirles, con la ayuda del Señor, un tema muy interesante, el cual fue una instrucción, una enseñanza que el Señor Jesucristo entregó a todas las personas en ese tiempo, y como parte de las bienaventuranzas que Él estaba expresando y las advertencias también en cuanto a edificar nuestra vida sobre un cimiento estable que permanezca para vida eterna. Este tema es conocido normalmente como los dos cimientos. Alguien también le llama la casa del sabio y la casa del necio. En fin, hay grandes lecciones allí que podemos extraer. Vamos a leer en el nombre del Señor, y para el efecto nos vamos a ubicar en el Evangelio que escribe Mateo, en el capítulo 7 y versículos 24 al 27. Lo leemos en el nombre del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es bendita la palabra del Señor. Dos personas, dos actitudes, dos decisiones, dos pruebas difíciles de la vida, y dos resultados. En verdad que cuando hablamos acerca de proyectos de vida, es obvio que todos quisiéramos desarrollar proyectos que permanezcan. De ninguna manera quisiéramos invertir o gastar tiempo, los recursos y demás condiciones en algunas obras que no van a permanecer, que con el paso del tiempo va a ser esfuerzo perdido en vano, tiempo también, y tantas cosas. Una vida desgastada en algo que sin duda alguna no va a permanecer. El tema aquí es muy importante porque traslada a los oyentes en esa oportunidad, y a nosotros también en el tiempo actual, a confrontar nuestra vida, a revisar nuestros fundamentos y a evaluar cuán estables son y cuán permanentes, obviamente a la luz de la palabra del Señor. Le estaba leyendo en una oportunidad acerca del arte efímero. ¿Qué es el arte efímero? Bueno, su nombre lo dice. Es una manifestación de arte que es pasajera, que no es estable, no es para estarla exhibiendo en los museos y recorriendo el mundo con ella. La verdad no. Este arte se realiza partiendo de elementos básicos como agua y arena. Las personas invierten tiempo, talento también. Presentan unas imágenes sumamente bellas, dignas de apreciar. Pero el punto esencial de este arte efímero es que toda vez venga el sol
o la lluvia, todo se destruye. Es más, las personas dicen que este es el elemento realmente significativo en el arte efímero, ver aquellas grandes y maravillosas obras desaparecer, porque para ellos fueron creadas, y de esa manera, ese es el propósito de esta manifestación cultural. Ahora, esto vamos a decir que viene siendo como una excepción. Lo normal es en realidad pensar en algo que permanezca. En la lectura que acabamos de dar, debemos entender que es el cimiento. El cimiento es en realidad lo que está debajo de la tierra. No se ve, pero que en él descansa toda una estructura. Hablemos de nuestra vida, pero también hablamos de un cimiento natural, el que sostiene a los edificios. Cuando vienen las pruebas de la naturaleza, las fuerzas naturales, estoy hablando de temblores, terremotos, tempestades, huracanes, tormentas, es decir, todos estos movimientos, nos podemos dar cuenta si este cimiento es estable, si está realmente bien construido, bien elaborado para que pueda permanecer. Cuando un edificio es construido con un mal cimiento, tiene el riesgo que cuando vienen estos elementos naturales se pueda derrumbar. Pero cuando tiene buen fundamento, le da seguridad a los que viven allí, a los que trabajan en ese lugar. En fin, en realidad el punto aquí no es tanto poder cuantificar las pérdidas de bienes materiales que pueda sufrir una construcción. El elemento en sí es la pérdida de las vidas humanas. Aquello que se pueda perder a raíz de un siniestro, de la venida, de un asunto tan eventual como es, por ejemplo, que la tierra tiemble, que llueva fuertemente, etcétera. Todo esto es sometido a prueba. ¿Qué es lo que quiso el Señor decir? ¿Qué es lo que quiso enseñar? ¿Hacia dónde nos quiso dirigir? No olvidemos que el Señor nunca enseñó, nunca trazó un mensaje sin que tuviera una motivación, sin haber llevado o llegado a un buen puerto para enseñar una grande verdad. Las preguntas que acá es muy necesario hacernos es: ¿en qué se fundamenta nuestra vida? ¿Nuestro fundamento es una roca sólida o nuestro fundamento está sobre la arena? ¿Es nuestro fundamento tan seguro, tan firme, tan duradero, que es capaz de soportar las vicisitudes de la vida, todo ese vaivén, esa eventualidad que la vida tiene, que un día estamos de una manera y otro día las condiciones han cambiado de tal manera que nos enfrentamos ante desafíos tan grandes y graves muchas veces? ¿Es nuestro fundamento un fundamento fuerte que puede permanecer, o débil que a la primera prueba se va? Este es el punto realmente que vale la pena atender en este tema que el Señor nos expone de una manera maravillosa. Es muy importante también, creo que es muy importante que analicemos un poco el contexto dentro del cual se desarrolla esta parte de la palabra del Señor. El conocido como Sermón del Monte lo encontramos en el capítulo 5. Pero esas enseñanzas se extienden hasta el capítulo 7. Hay temas muy diversos que el Señor aborda, temas muy urgentes y necesarios para la vida de las personas en ese entonces, como también necesario para la vida nuestra en la actualidad. Allí encontramos, por ejemplo, temas como la sal de la tierra, la luz del mundo. Temas como el adulterio, el divorcio, el ayuno, las ofrendas, la oración. En fin, todos estos temas conforman un cuerpo interesante
que de verdad tienen un alto contenido de enseñanza para nuestra vida en la actualidad. A partir del capítulo 7, el Señor también aborda y da advertencia acerca, en primer lugar, de los falsos profesantes y en segundo lugar, de la falsa profesión. Falsos profesantes, falsa profesión. Ahora, hemos encontrado en la palabra del Señor, por ejemplo, en el capítulo 7 y versículo 21, la advertencia del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es una advertencia muy grande, porque hay personas que viven engañadas, pensando que son lo que en realidad no. Descansan en muchas actividades religiosas. Son personas que sin duda alguna piensan que están dando buenos frutos, pero en realidad todo esto es vano. Porque la misma palabra del Señor nos dice que los que entrarán en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Esta es una advertencia que el Señor hace. En otra oportunidad, la misma palabra del Señor nos dice que Él estaba exponiendo como siempre las verdades bíblicas. Allí entre la multitud hubo una mujer que al escuchar estas hermosas enseñanzas le dice al Señor: Señor, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bueno, el Señor le responde: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Este realmente es el punto central, el enfoque del Señor. Muchos escucharon su palabra, muchos fueron de alguna manera oyentes permanentes también de la palabra de Dios, y sin embargo el resultado no fue lo mismo en cada uno. Ya la misma palabra del Señor que acabamos de leer nos advierte de entrada. Y Él nos dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace. Esto marca una gran diferencia, hacer las palabras. Todos escucharon, grandes multitudes. A donde quiera que el Señor iba, había siempre mucha gente escuchando la palabra. Sin embargo, la diferencia la marcaron aquellos que no solamente escucharon la palabra, sino que estuvieron dispuestos a someterse a ella. No solamente fueron oídos, sino que aceptaron el compromiso de poner en práctica las sanas y las sabias enseñanzas que el Señor les expuso en todo el recorrido que Él hizo durante ese ministerio tan bendecido que tuvo. Así que estas son las advertencias y este es el contexto en el cual se mueven las advertencias del Señor. Parte de la multitud está representada por aquel hombre que oye la palabra y las hace, y se considera que éste se fundamenta sobre la roca, mientras parte de la multitud también está representada por aquel hombre que escucha la palabra y no la hace. Su fundamento es inestable, y ese fundamento será probado y no permanecerá cuando vengan las experiencias duras de la vida. Estimados hermanos, es muy importante que tengamos las diferencias, porque el Señor parte de las diferencias en cuanto a la actitud de escuchar la palabra, y estas actitudes marcan definitivamente una diferencia no solo al principio, sino en el resultado de esta actitud. Hay un fundamento sobre la roca, hay un fundamento sobre la arena. Hay un fundamento fuerte, seguro. Hay un fundamento débil, inestable. Ahora bien, cuando hablamos de asuntos de terrenos, por ejemplo, en Palestina, normalmente en Palestina tiene la particularidad que los terrenos son arenosos, principalmente aquellos que se ubican al pie
de una montaña, de un terreno de ladera. Es normal que la fuerza del agua vaya poco a poco trayendo todos esos materiales arenosos que descienden de la montaña y vayan a caer al pie de la misma, haciendo que los terrenos que se ubican en sus faldas poco a poco vayan volviéndose arenosos en su superficie, es decir, en la parte de encima. Si alguien quiere construir, tiene que invertir tiempo, esfuerzo, tiene que tener el entendimiento necesario, correcto, para saber que debe cavar cada vez más profundo para encontrar materia sólida en la cual poder construir. Esto le garantizará que en el futuro, cuando vengan todas las fuerzas de la naturaleza, esa construcción permanezca estable. Pero hay quienes no quieren hacerlo, tienen prisa, no quieren invertir, y entonces solamente se quedan en lo superficial, en aquello que aparenta ser sólido, que al principio se ve igual, que al principio no tiene mayor diferencia, pero cuando venga el momento de la prueba, entonces la diferencia será muy esencial. En el tema que estamos tratando, estimados hermanos, lo que el Señor está comparando es a dos clases de hombres que se dicen ser creyentes en realidad. Son dos oidores. Los dos escuchan la palabra de Dios, pero el efecto es diferente. Los que oyen y hacen la palabra y los que oyen y no la hacen. Cuando el Señor parte de esto, como estábamos diciendo, en realidad, en el fondo, estos hombres no están rechazando el mensaje de entrada. La actitud de ellos es diferente a la hora de obrar en relación al mensaje que están escuchando. ¿Qué queremos decir con esto? La roca sobre la cual construye el hombre sabio son las palabras del Señor. Es el mensaje del Señor. Es la esencia de lo que el Señor está transmitiendo. Pero no solamente lo que el Señor está transmitiendo en ese momento, en esa ocasión, allí en el Sermón del Monte, sino constituye toda la enseñanza, toda la palabra. Es la actitud que tomamos frente a la palabra. Cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra nos desnuda, hace ver las necesidades, la miseria espiritual, ¿qué actitud tomamos frente a ella? En realidad, hay diferentes reacciones en cuanto a escuchar la palabra. De ahí viene una verdadera profesión, o también de ahí surgen los falsos profesantes, de aquellos que pueden estar asistiendo todo el tiempo, que las vidas se les pasa queriendo practicar algo, pero en el fondo no lo son. La palabra no ha encontrado un espacio en sus vidas realmente. No ha echado raíz la sana enseñanza de la palabra, así que se mantienen solo en lo superficial, en aquello que solamente les da para poder mantener una vida religiosa, mantener ciertas actitudes cristianas, pero en el fondo realmente no están fundamentados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio que nos habla de Cristo Jesús. Ahora, en relación a este tema, como decía, ambos están escuchando el mensaje de Cristo, ambos van a la iglesia, ambos pueden estar participando en todas las actividades, pero solo uno está realmente fundamentado en la roca. Solo uno ha aceptado el compromiso de la palabra. Solo una vida está produciendo, está generando en el interior ese fruto que es en realidad una prueba visible de la obra del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de las similitudes, otra que mencionamos es que ambos edifican
una casa. La actitud de construir una casa. ¿De qué casa estamos hablando? Tenemos que ir necesariamente a su contexto para darnos cuenta que estamos hablando de una profesión de fe. Como mencionaba anteriormente, el Señor hizo advertencias sobre falsos profetas, pero también hizo advertencias sobre falsa profesión. Y aquí el tema es una falsa profesión de fe. Las dos son profesiones de fe. Las dos aparentan ser verdaderas, pero solamente una se funda. Es una profesión bíblica, es una profesión verdadera. Solo aquí estamos hablando de un nuevo nacimiento, una dinámica que el Espíritu Santo tiene en la vida de esta persona. Está fundado sobre la roca. Su vida parte de las verdades bíblicas que han sido enseñadas. La palabra del Señor al hombre que no conoce a Dios le habla de su pecado, de su imposibilidad de liberarse de esa naturaleza pecaminosa, de su necesidad de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, en un arrepentimiento sincero, de creer en Él como Señor y Salvador, pero también necesariamente la palabra del Señor nos habla de un abandono, de un cambio que genera el hecho mismo que el Espíritu Santo mora en nosotros, la búsqueda de agradar a Dios en un camino de fe y de obediencia a su palabra. A esto se refiere este fundamento del que construye su casa sobre la roca, porque va a permanecer. Y las experiencias duras de la vida van a venir, que se conocen como pruebas. Las pruebas van a venir de diferente forma, en diferente paquete, en diferente presentación. Pero debido a que esta vida está fundada sobre la roca, que es Cristo Jesús, esta vida va a permanecer. Soplarán vientos, descenderán ríos, darán con ímpetu, con fuerza sobre aquella casa, pero no caerá. Se tambaleará tal vez de un punto hacia otro, pero permanecerá estable sobre la roca. No se moverá. Ahora, por otra parte, cuando hablamos de la construcción de otra casa, como decía, aparenta ser, pero no lo es. Es lo que se conoce normalmente como la casa del necio. Decía en una oportunidad, el necio no es un hombre que padece de enfermedades mentales, que tiene retraso mental, no. Un necio sabe lo que está haciendo, sin embargo decide en realidad colocar su fundamento sobre lo inestable. En este caso de la palabra del Señor es una falsa profesión de fe. Se conforma solamente con lo superficial, lo necesario. Inclusive un necio cree en Dios, pero a su manera, se conforma con una relación a cierta distancia con Dios. Un necio es aquel que cambia, es decir, que calma el llamado de su conciencia, pero calma ese llamado y se conforma a través de ciertas experiencias que aparentan ser cristianas, pero no lo son. No ha nacido de nuevo, no tiene la dinámica del Espíritu Santo en su vida que le hace buscar a Dios de corazón, y mucho menos tampoco tiene esa función del Espíritu Santo que le hace examinar su vida para darse cuenta que está equivocado, que solo anda en lo superficial, que él busca a Dios a su manera, a lo que él quiere, a lo que él considera necesario nada más, y hasta allí. Este es el que sí construye su casa, que sí tiene una profesión de fe, pero es una fe aparente, no es una fe sólida, segura, arraigada, fundada sobre la roca eterna
nuestro Señor Jesucristo. Esto es interesante entenderlo, porque también hubo dos construcciones. Las dos fueron sometidas a prueba, como decía ya, pero en una pasó la prueba y otra definitivamente no lo pudo hacer. Ahora, es muy interesante por qué el Señor se ocupa de esto. ¿Por qué el Señor se preocupa de advertirles a las personas sobre esto? Porque en realidad esto se va a demostrar a lo largo de su ministerio. ¿Cuántas personas buscarán al Señor? ¿Cuántas personas estarán entusiasmadas por escucharlo o quizás por ver sus prodigios y milagros, por estar atentos a una manifestación sobrenatural? Pero ¿cuántas personas realmente al final de su ministerio se pudieron llamar discípulos suyos? ¿Pudieron ser considerados como hombres nacidos de nuevo por el efecto de la palabra, ese efecto salvador que encontró en sus vidas? En una oportunidad, uno de los que andaba con el Señor le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué estaba viendo? Estaba viendo de que todas aquellas multitudes que un día fueron alimentadas también. ¿Cuántas personas tuvieron la oportunidad de tener un contacto personal y directo con el Señor? Pero a la altura que surge esa pregunta es porque todas aquellas personas se habían ido. Ya no estaban más. Vendrían nuevas personas y de las nuevas personas muchos se irían también. ¿Por qué? Porque realmente la palabra no encontró un espacio en el corazón, no echó raíz. Entonces, solamente mantuvieron algunas actitudes religiosas, solamente se preocuparon en cierta manera para que sus vidas tuvieran algunos rasgos aparentemente cristianos, pero en el fondo no habían nacido de nuevo. Esto es muy interesante que de verdad lo llevemos a la reflexión. Y cuando hagamos esa reflexión, no pensemos en los demás, en el vecino, en el hermano, en fulano y mengano. Pensemos en nosotros mismos, si de verdad estamos fundados sobre la roca eterna que es Cristo Jesús, si de verdad nuestra profesión de fe lo demuestra y por sobre todo el fruto de esa vida cristiana se hace visible cada día más en nosotros. Estamos llegando a la parte de la conclusión de este mensaje. Es muy importante que no olvidemos la reflexión que hemos tenido en este recorrido. ¿Cuál es nuestro fundamento? Y si lo podemos pasar a la primera persona, mucho mejor. ¿Cuál es mi fundamento? Mi fundamento es estable, que va a permanecer a pesar de las dificultades de la vida, o mi fundamento es efímero, pasajero, breve, como una neblina que se va. ¿Dónde radica mi profesión de fe? ¿Es mi profesión de fe una verdadera fe que está unida indivisiblemente a Cristo? ¿Creí en Cristo como mi Señor y Salvador? ¿Lo tengo muy claro? Si ese es mi fundamento, sin duda alguna, entonces mi profesión de fe, mi vida misma, está fundada sobre la roca eterna de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Entiendo que hay muchos que se acercan al seno de una iglesia con diferentes motivaciones. Algunos tienen una visión romántica de la vida cristiana. Ellos idealizan la vida cristiana e idealizan a los creyentes también. Piensan a los creyentes como personas perfectas, llenas de virtudes, llenas de tanto amor, de tanta relación, que en la iglesia fluye ese amor, pero se olvidan realmente que somos personas también que estamos luchando con la ayuda del Santo Espíritu para ir creciendo cada día y superar nuestras debilidades, nuestros temores. Es muy importante que con la ayuda del Señor nos preguntemos
hemos entendido realmente el mensaje del Evangelio, estamos dando frutos que mandan de una verdadera fe. Es tiempo de revisar, es tiempo de ver nuestra vida, que el Señor nos ayude a seguir adelante. Él nos bendiga y nos guarde siempre. Esperamos una nueva oportunidad para volvernos a encontrar. Hasta entonces.